Hola familia del Ministerio Gran Rey, qué gusto estar con ustedes esta mañana y es un honor para mí, la verdad, de poder compartir en este día. Y gracias Nacho por esta introducción y gracias por la invitación de ser parte, de poder invertir en su casa, en su familia. Y es algo que realmente honro y algo que tengo la gran alegría, la verdad, de poder compartir con ustedes esta mañana. Me gustaría empezar nada más haciendo una oración. Papi, te damos gracias, te doy gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer en esta mañana. Y ahora sí, tarde, depende de quién lo vea, Padre, pero te doy gracias que tú vas a tocar sus vidas, tú vas a tocar sus corazones, Señor, de una forma sobrenatural, Señor. Y yo te doy gracias por oídos para escuchar y corazones, Padre, abiertos para recibir lo que tú tengas para ellos en este día. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues es un gran honor, como les decía Nacho, que estuvimos en Hermosillo juntos y tuvimos el privilegio de conectar y de realmente compartir, ¿no? Quizás como muchas veces no podemos compartir, estuvimos en una casa allá en Hermosillo, varios pastores y amigos, pues, de diferentes partes de México y la verdad fue padrísimo poder estar con ellos y poder convivir y comer y desayunar juntos y realmente pasar varios días con ellos. Y fue un gran honor y como hablaba Nacho, tuvimos el honor de poder conectar, de convivir un poquito, de platicar simplemente de cosas que estaban en nuestro corazón, cosas que Dios nos había hablado. Y fue padrísimo esa conexión y como hablaba, de ahí surgió pues esta invitación. Y algo que estuvimos hablando allá en Hermosillo fue esta cuestión de lo profético. Es algo que yo le hablaba a Nacho, pues de nuestro caminar profético y nuestra búsqueda de la profecía, de buscar a Dios, de escuchar la voz de Dios, de ser partícipes con Dios para traer el cielo a la tierra a través de la profecía, a través de escuchar su voz. Entonces, cuando me invitó, él realmente me pidió, me dijo, puedes hablar de lo que sea, pero me gustaría que hablaras sobre este tema, ¿no? Entonces lo dejó abierto, pero sí había algo en su corazón. Y sí me gustaría, la verdad, compartir algo acerca de la profecía, no nada más porque me lo pidió, pero también sentí de parte del Espíritu Santo que Él me dio un mensaje especial para ustedes, algo que realmente creo que nunca he enseñado antes. Y realmente me dio un mensaje que yo creo que les va a edificar hoy, que les va a animar, que los va a ayudar a caminar, ahora sí, con Cristo y caminar en este nuevo pacto, caminar en el reino como Dios anhela que estés y que estemos caminando en el reino. Entonces, quiero empezar hablando, el tema de hoy se va a llamar profecía en el nuevo pacto. Entonces sentí hablar hoy acerca de cómo es la profecía del nuevo pacto y cómo debe de ser la profecía en el nuevo pacto. Ese tema de los pactos es una de mis pasiones realmente en la vida, es una de las áreas donde he estudiado más y donde Dios me ha hablado más. Es este tema del nuevo pacto, de entender que Jesús vino a establecer, creo que es en Lucas 22, dice que Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Cuando en la última cena, cuando partió el pan y ahora sí el vino, él dijo, esa es la sangre del nuevo pacto. Y hacía referencia, ejemplo de Jeremías 31, que decía que viene el día que Dios iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Y Jesús vino a establecer un nuevo pacto ahora sí, con la humanidad. Pero algo que quiero hablar hoy es acerca de qué es la diferencia de la profecía del nuevo pacto a cambio o la diferencia del antiguo al nuevo. Porque déjame decirte esto, la profecía ha cambiado del nuevo pacto a cómo estaba en la profecía y el corazón, si lo quieres ver así, de la profecía del antiguo pacto. Es muy diferente lo que estamos llamados a hacer en lo nuevo. Entonces es muy importante entender
que la profecía del nuevo pacto, hay diferentes lineamientos y realmente el corazón es distinto en el nuevo que el antiguo. Y no estoy diciendo que Dios cambió o que el corazón de Dios cambió, pero lo que sí estoy diciendo es que a través del nuevo pacto hay una nueva forma de relacionar con Dios, hay una nueva forma que Dios hace las cosas. Y es diferente a como lo hacía antes. Entonces es lo que quiero hablar un poquito hoy acerca de las diferencias. Y nada más voy a hablar realmente de dos cosas, que es la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Y como personas que buscamos, y eso es uno de mis anhelos hoy, espero que realmente sea sembrado en sus corazones el anhelo de caminar en lo profético, de escuchar la voz de Dios, de aprender realmente a colaborar con Dios para bendecir y escuchar lo que Dios está hablando, no nada más para tu vida, pero para la vida de otras personas. Pero es importante tener un fundamento correcto para que podamos construir en lo correcto. Entonces, algo que quiero empezar hablando es acerca de Juan el Bautista. Ahorita vamos a leer un pasaje, pero Juan el Bautista, en Juan 3:30, él habló acerca de sus discípulos llegaron y empezaron a hablar de su ministerio. Dijeron, wow, el ministerio de Jesús está creciendo más que el tuyo, básicamente. Y él dice, yo tengo que menguar para que él pueda, o sea, y él tiene que crecer y yo tengo que menguar. O sea, yo tengo que ser chiquito y él tiene que crecer. Y déjame planteártelo de esta forma. Yo no creo que Juan el Bautista estaba hablando nada más acerca de su ministerio, pero realmente todo lo que representaba Juan el Bautista era el antiguo, era lo viejo, porque Juan el Bautista básicamente era el último profeta del antiguo sistema, de la antigua manera. Entonces, cuando Juan dice que él tiene que menguar para que Jesús pueda crecer, no estaba nada más hablando acerca de su ministerio personal, pero también estaba hablando acerca de lo que representaba de alguna forma el mover profético. Estaba menguando para dar la entrada a lo nuevo que Dios iba a hacer. Entonces, en Juan 3:30 es ese pasaje y lo vamos a leer. Juan 3:30. En el 29 dice, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Y esa es la alegría que me inunda. Y dice, a él le toca crecer y a mí me toca menguar. Entonces Juan entendía, de alguna forma, Juan estaba menguando, pero Juan representaba el modelo o el sistema del antiguo de profetas y de profecía de lo antiguo, y estaba menguando para dar entrada o para dar luz a lo nuevo, y Jesús representa lo nuevo, porque la Biblia dice que Jesús vino como profeta. Entonces, de alguna forma, podemos ver este modelo que lo viejo estaba menguando para que lo nuevo podía crecer. Entonces, es algo muy profético y es algo muy sustancial. Pues hay mucho contenido y podemos hablar de eso por mucho tiempo, pero no es el punto de hoy. Y luego en Lucas 7 quiero hacer nada más otra referencia de esto. Y en esta ocasión es Jesús el que está hablando en Lucas 7, 28. Y de nuevo está hablando acerca de Juan el Bautista. Jesús está hablando y dice esto acerca de Juan. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Entonces imagínate qué fuerte lo que está diciendo. Dice,
O sea, dice de todos los profetas, básicamente, dice, no hay nadie más grande que Juan. Entonces estaba hablando acerca de Juan el Bautista como el más grande profeta. Pero qué impresionante que dice esto y hace una distinción. Pero dice, pero el más pequeño en mi reino es más grande que él. Entonces Jesús de alguna forma también está refiriéndose a lo mismo que nosotros estamos hablando, en donde Él dijo y está diciendo aquí que Juan era en su época o en su tiempo o en su sistema, era el más grande. Pero en el reino de Dios, que es otro sistema, que es otra forma de hacer las cosas, dice, incluso el más chiquito en el reino es más grande que el más grande en el otro reino. Básicamente está diciendo, el más chico en el nuevo es más grande que era el más grande del antiguo. Entonces, el punto es esto, es que Dios estaba realmente estableciendo y Jesús vino a establecer lo nuevo y estaba deshaciendo de lo viejo, estaba cumpliendo lo viejo. Y ese viejo tiene que incluir en nuestras vidas, tiene que incluir lo que estamos hablando y lo que voy a hablar hoy acerca de lo profético. De entender que tenemos que entender cómo debe de ser la profecía del nuevo pacto en el Nuevo Testamento para que podamos caminar con Dios en junto a lo que Él anhela y lo que Él quiere caminar con nosotros en esta vida. Entonces es lo primero que quería hablar, que Juan estaba menguando y realmente Juan representaba todo el ministerio profético antes de ese tiempo. Pero Jesús dijo, incluso aunque él era el más grande en el reino, el más chiquito es más grande que el más grande del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que entender que hay un modelo que cambió y hay una forma de profetizar y el corazón de lo profético cambió del antiguo a lo nuevo. Entonces quiero hablar de dos diferencias que podemos encontrar en la Biblia que vinieron básicamente con el nuevo pacto, hablando de cómo debe de ser la profecía del nuevo pacto. Número uno es esto, es que en el nuevo pacto todos pueden profetizar. No sé si para ti, pero esas son buenas noticias para mí. En el antiguo pacto podemos ver que había ciertas personas que eran llenas del Espíritu Santo, donde el Espíritu venía y posaba sobre ellos y ellos profetizaban, pero la realidad es que no eran muchas personas en un tiempo. O sea, quizás en una generación había 2, 3 personas máximo que tenían el Espíritu de Dios y realmente la unción de Dios de esta forma para poder profetizar. Pero algo que ha cambiado totalmente en el nuevo pacto es que la habilidad que Dios ha dado y la disponibilidad que lo profético está para todos los hijos de Dios, para todos los creyentes. Entonces, en el nuevo pacto todos pueden profetizar. No quiero entrar mucho detalle de esto y no estoy diciendo que todos son profetas. Quiero explicar rápidamente, ¿no? Hay personas que son profetas, que tienen el don y el llamado de ser profetas, que Efesios 4 habla acerca de eso. Habla de los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Entonces son los 5 oficios, lo que llamamos comúnmente como los 5 oficios. No estoy diciendo que todos pueden ser profetas. No es lo que estoy diciendo. Y lo segundo, hay otro, entonces aquí tenemos los profetas, aquí tenemos los dones proféticos, o sea, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de hablar en lenguas, de interpretar lenguas y el don de ciencia o de conocimiento. Entonces, no estoy diciendo que todos van a tener esos dones, pero acá abajo de esos tenemos gente profética. Y lo que estoy hablando de gente profética, estoy hablando de personas que pueden escuchar la voz de Dios para ellos y para las otras personas. Y déjame decirte, tú puedes escuchar a Dios sin tener un don de profecía.
Tú puedes escuchar a Dios como hijo de Dios sin tener el don. Lo mismo viene con sanidad. En Marcos 16, creo que es 17, dice esto, en Marcos 16, 17, dice que todos, dice, estas señales acompañarán a los que creen, en mi nombre expulsarán demonios y sanarán a los enfermos y hablarán en nuevas lenguas. Pero es muy curioso porque él dice que los que han puesto su fe en Jesús pueden sanar a los enfermos. Y déjame decirte esto, también también la sanidad puede fluir a través de hijos de Dios que no tienen el don de sanidad que se menciona en 1 Corintios 12. Entonces no tienes que tener el don para poder fluir en eso. Y eso es lo que estoy hablando. Dios en el nuevo pacto ha hecho disponible a todos los hijos, a todas las personas que han puesto su fe en Jesús, la habilidad de ser proféticos, o sea, de la habilidad de escuchar la voz de Dios y de profetizar. Entonces, no sé para ti, pero eso es muy animante para mí. Porque lo que era exclusivo para algunas personas, Dios lo ha hecho abierto para todos los que quieran. Y la pregunta realmente es esa, ¿quieres o no quieres? ¿Quieres aprender? ¿Quieres profetizar? ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Entonces, si tú quieres, tú puedes. Está disponible para ti. Entonces, es súper importante entender que en el nuevo todos pueden. En Números 11:29, dice, ok, si estamos hablando de la profecía en el nuevo pacto, ¿por qué estamos yendo al viejo del antiguo pacto? Porque hay un principio aquí que hay una revelación y Moisés tenía una revelación del corazón de Dios. En Números 11:29. En el 26, si quieres, perdón, sigo diciendo versículos que no son. Quiero dar poquito contexto. Entonces, en Números 11:26, dice, 2 de los ancianos que se habían quedado, básicamente se habían reunido los ancianos con Moisés en el tabernáculo, y había varios ancianos, y básicamente ellos, ahora sí, la presencia de Dios cayó sobre el tabernáculo, pero había ancianos que no habían llegado al tabernáculo todavía. Entonces, ese es poquito el contexto. Entonces dice, 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llama Medad. Y aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces ellos fueron solicitados, pero no fueron. Pero lo que sucedió en el tabernáculo también les sucedió a ellos, pero no en el tabernáculo, sino en el campamento. Hay tantas cosas que podríamos hablar de esto. Pero dice, entonces el muchacho, dice, corrió a contárselo a Moisés, entonces lo vieron. Ese chismoso lo vio, no, ese chismoso lo vio y dijo, no fue, oye, hay unos cuates acá profetizando, cállalos, ¿no? Básicamente es lo que vamos a leer. Entonces dice, Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Y dice, y Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escondidos de Moisés, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos, ¿no? Hasta Josué dijo, deténlos. Pero Moisés le respondió, y eso realmente es el corazón de Dios. Dice, ¿estás celoso por mí? Dice, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Wow. Entonces, esto no fue nada más algo que Moisés hablaba, sino realmente era una revelación del corazón de Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Porque ahorita vamos a leer unas profecías que Dios dio acerca del nuevo pacto o del Nuevo Testamento. Y entonces Moisés entonces básicamente estaban profetizando los del tabernáculo, pero el Espíritu cayó sobre estos 2 ancianos. Pero en vez de regañarlos, Moisés dijo, wow,
cómo anhelaría que todos fueran llenos del Espíritu y que todos profetizaran. Pero escucha lo que dice en Joel. Vamos a ir a Joel 2:28. Entonces en Joel 2:28 déjame encontrarlo. Joel 2:28. Está hablando, está profetizando acerca del nuevo pacto, Nuevo Testamento, y dice esto. Dice, después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Sobre quiénes? Sobre todos. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Entonces imagínate, en Números Moisés dijo, wow, ¿cómo anhelaría? Pero no era nada más el anhelo de Moisés, sino era el anhelo de Dios. El anhelo de Dios siempre ha sido que todos los hijos y toda la creación, ahora sí, todos los hijos pudieron ser llenos del Espíritu Santo y que pudieran profetizar. Y no nada más eso, fue ahora sí, una promesa que después de cientos de años, él profetizó que esto era una de las señales y una de las promesas del nuevo pacto. ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a Hechos 2. Entonces, en Hechos 2, ¿qué es en Hechos 2? Hechos 2 es el cumplimiento de lo que lo que sucedió y lo que Moisés tuvo la revelación y Joel profetizó. Y en Hechos 2:16, en Hechos 2, para darle contexto, fue cuando fueron bautizados, ahora sí, los discípulos, los que estaban esperando, y fueron bautizados y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y entonces empezaron a experimentar este mover del Espíritu impresionante. Pero entonces llegaron los del pueblo y dijeron, ¿no? ¿Qué está pasando allá, no? ¿Qué está pasando? Entonces dijeron, y ahí es donde vemos aquí, dice en el 16, dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Ok, entonces está diciendo lo que sucedió es el cumplimiento de lo que Joel profetizó, es el cumplimiento con el bautismo del Espíritu Santo. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces el punto es esto, y lo que estamos hablando es que en el nuevo todos pueden profetizar. Todos los que tienen el Espíritu de Dios pueden profetizar. Todos los que tienen el Espíritu pueden profetizar. Tengo una historia muy curiosa en este tema. Hace varios años aquí en la iglesia estuve hablando sobre el poder de Dios ese día, pero algo que quiero compartir un poquito lo que estaba pasando en mi corazón. En esa época o ese tiempo, Dios estaba haciendo algo en nuestras vidas en cuestión estaba redireccionando la iglesia y estaba dando una visión nueva a nuestra iglesia, a nuestra casa. Pero yo sabía por varios tiempos, yo estaba en una Y así de, no sé si es por acá o es por acá, ¿no? No sé si es por esta dirección o si es por esta dirección. Entonces duré mucho tiempo en esta duda de decir, Dios, no sé si es por acá o es por acá. Y algo sucedió y básicamente la dirección era como ser una iglesia como relevante en el sentido de no que no es relevante, pero ser una iglesia, estábamos siendo una iglesia enfocado en la cuestión técnica, en ser moderno, en ser atractivo para los no creyentes, pero la dirección que Dios nos estaba
dando y lo que sentíamos era un enfoque sobre el ministerio sobrenatural, sobre señales y maravillas y sanidades y profecía y el reino de Dios aquí. Entonces yo estaba batallando un poquito, decir, no sé qué es lo que Dios anhela o lo que Dios quiere. Entonces vino a la iglesia una chica que era en ese día, era su segunda vez que ella venía a la iglesia. O sea, tenía, literal, nunca había parado en una iglesia en su vida. Entonces la semana anterior a lo que este día que estoy hablando, ella había venido ese domingo y luego el próximo domingo ella vino y ese día hablé sobre el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios. Y al final hicimos una invitación y yo sabía que no había nacido de nuevo esta chica. Entonces, cuando hice la invitación, ella se acercó y quería recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, antes de eso, la guié a una oración de fe donde ella diera su vida a Cristo, básicamente. Y después de eso, una pareja de la iglesia oraron por ella y cuando pusieron manos sobre ella, ella cayó bajo el poder de Dios. Y ella estuvo tirada por varios minutos. O sea, y digo, podemos saber, digo, de alguna forma, ¿no? Que fue algo genuino, porque nunca había visto ella algo así, pues no es como, ay, por compasión, ¿no? Como a veces digo, no fue por compasión por los ministros, decir, ok, para que se sientan que son poderosos, déjame caer, ¿no? Para que se sientan a gusto. No fue algo así, ella no tenía pues ningún contexto para eso, pero fue algo realmente sobrenatural que le estaba pasando. Pero cuando ella se levantó, ella le preguntó a la pareja que estaba enfrente de ella, le dijo, ¿quién es Sam? Y los dos se quedaron así de, no. Dijo, ¿cómo que quién es Sam? Dijo, sí, es el pastor. Y ella dijo, ok, es que Dios me dio un mensaje para Sam. Y me acuerdo que se me acercó y me agarró la cara y me dijo, dice Dios que este es el camino y que nunca voltees atrás. Y yo sabía, porque ese día hablé sobre el poder de Dios, y yo sabía que lo que se refería era este camino, o sea, de hablar del poder de Dios y perseguir el poder de Dios y perseguir el reino y sanidad y la profecía y los dones del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu. Sabía que eso es lo que se estaba refiriendo, pero es impresionante que Dios usó una chica que tenía como 3 minutos en Cristo para darme una palabra que dio dirección y un giro a mi ministerio. Qué impresionante, ¿verdad? Y lo curioso es que es lo mismo sucedió ese día, y ha pasado muchas veces, tengo muchos testimonios, pero lo mismo pasó ese día que pasó en Hechos 2. Donde fue bautizado en el Espíritu Santo y como vino el Espíritu Santo sobre ella, empezó a profetizar. Entonces, una de las promesas que están conectadas con el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu es la habilidad de escuchar a Dios y de oír y de profetizar de parte de Dios. Entonces, es tan importante entender esto porque el oír a Dios y lo profético es algo que Dios ha abierto para todos sus hijos. Entonces, no quiero decir que no hay los especialitos si lo quieres ver así. Y de nuevo, no estoy diciendo que todos son profetas. No estoy diciendo que todos tienen el don de profecía. Pero incluso sin el don de profecía, Dios a través de su Espíritu puede llenar a sus hijos de tal forma que ellos profeticen el corazón y la mente de Dios a otras personas. Entonces, ese es el primer punto que es súper importante, porque a veces hay una mentalidad, de ejemplo, el anhelo, que yo estoy convencido que el anhelo en el corazón de Dios es que las iglesias fueran realmente lugares donde tuvieran una cultura profética. Y una cultura profética es una cultura constante donde Dios está hablando, donde hay dirección, donde el Espíritu está moviendo y donde hay un fluir constante del corazón y de la mente de Dios hacia la iglesia. Yo no creo que el corazón de Dios es que haya un tiempo profético cada 6 meses que venga un profeta a la iglesia si no hay uno presente.
Entonces, eso cambia totalmente nuestra perspectiva y nuestra forma que debemos de estar viendo todo lo que tenga que ver con la profecía en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto es algo que está disponible para todos los hijos, para todos los que me están escuchando. Tú puedes aprender a oír la voz de Dios y fluir en lo profético. Y espero que hoy algo está sucediendo en tu corazón donde quizás pensabas que no era para ti. Y que puedes realmente anhelar y empezar un anhelo y un deseo de perseguir lo que estoy hablando, de perseguir lo profético, de perseguir escuchar a Dios, de perseguir el ser usado por Dios para escucharlo y para hablar en la vida de personas. Y el segundo punto que quiero hablar hoy un poquito es acerca de la diferencia de la profecía en cuestión, básicamente de juicio de juicio y condenación a reconciliación. Es súper importante y súper clave entender que algo que cambió del antiguo a lo nuevo no es nada más que en el nuevo todos pueden profetizar, como en el nuevo todos pueden sanar, pero también de entender que la forma de profetizar o cómo se profetizaba cambia totalmente de lo nuevo a lo antiguo. Cambia, hay una gran diferencia en cómo debemos profetizar en el nuevo y cómo profetizaban y cómo era legal de alguna forma profetizar en el antiguo pacto. Ejemplo, eso sí no tengo la referencia, pero está en la Biblia. Pero ejemplo, hay una ocasión donde fueron a una ciudad y el pueblo, el pueblo que estaba ahí, no creyeron el mensaje y no querían escuchar a Jesús. Y básicamente los discípulos se acercaron a Jesús y les dijeron bien emocionados porque habían leído la Biblia, ¿no? Habían leído de Eliseo, creo que era Eliseo, que mandó caer fuego. Dice, si soy profeta de Dios, que caiga fuego. Y que consumieron a 100 soldados, ¿no? O 50 soldados y luego creo que otros 50 soldados. Entonces consumieron a 100 personas, ¿no? El fuego de Dios. Entonces ellos dijeron, oye Jesús, hay que hacer que caiga fuego sobre ellos porque te rechazaron. Y Jesús los reprendió a los discípulos y les dijo esto, no saben en qué espíritu vengo. Entonces no dijo no era válido o era inválido para el antiguo, pero Jesús básicamente los reprendió y les dijo, eso no representaría el espíritu que yo vengo a representar. Entonces tenemos que entender que la profecía en el nuevo pacto cambió de ser una profecía de juicio y condenación a una profecía de reconciliación. Entonces es súper importantísimo entender que en lo nuevo no hay lugar para juicio y para condenación, porque Dios no está juzgando y condenando ahorita a las personas. Eso es tema para otro día, pero quiero leer nada más un pasaje en 2 de Corintios 5, 18. En 2 de Corintios 5, 18. En el 17, si quieres, vamos a leer, para no perder la costumbre aquí de leer unos pasajes antes de lo que estamos leyendo para aquí. Pero dice así, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, y lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Déjame decirte esto, cada ministerio
es un ministerio y está conectado a este ministerio global que Jesús dio a todos los creyentes. Y déjame decirte esto, todos los creyentes tienen el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Aquí lo explica. Dice esto, entonces dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, no tomándoles en cuenta ¿qué? Sus pecados. Dice, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a través de nosotros. Dice, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces, tenemos que entender que el ministerio profético o lo profético o la profecía es una extensión de el ministerio de reconciliación que habla segundo de Corintios. Entonces, fuera del ministerio de reconciliación, la realidad es que no tenemos otro ministerio. Fuera del ministerio del nuevo pacto de la reconciliación, no hay otro ministerio. Y no estoy diciendo que no tenemos iglesias y eso, pero estoy diciendo que esto es el ministerio base, el fundamento. Eso es el ministerio de ministerios. Este es el ministerio que debemos y deberíamos de construir como el fundamento y base. Y nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es esto? Que Dios no está condenando, no está tomando en cuenta su pecado, sino que ha ofrecido su Hijo como un sacrificio para que todo el mundo pudiera reconciliarse con Dios. Entonces déjame decirte esto, en el nuevo pacto no hay lugar para el juicio y condenación. No hay un lugar para la profecía que está condenando y señalando y viendo la basura en las vidas de las personas. Déjame decirte esto, eso es una profecía con un espíritu equivocado. ¿Por qué decimos eso? Porque los discípulos de Jesús lo intentaron. Intentaron traer algo que era válido en lo antiguo, pero que no era válido en lo nuevo. Y Jesús los reprendió a ellos y les dijo, no sabes en qué espíritu vengo. Entonces tenemos que entender que cambió totalmente cómo debería de verse la profecía en el nuevo pacto. Si lees las profecías, hay muchos, o sea, hay libros. Por ejemplo, estoy ahorita leyendo Ezequiel, pero la verdad, no, yo creo que nadie le gustaría escuchar las profecías que Ezequiel estaba hablando, o sea, de la condenación, del juicio, de su pecado, de su ignorancia, de su neciez, o sea, eran profecías pesadas. Y déjame decirte, eran profecías de Dios, pero eran profecías bajo un pacto diferente, bajo un lente diferente. Pero en el nuevo pacto realmente no hay lugar para profecías de juicio y de condenación. Porque nosotros somos colaboradores con Dios para dar a conocer la reconciliación. Entonces déjame decirte esto, la profecía debe de ser una herramienta para traer reconciliación de las personas a Dios. La profecía, debemos usar la profecía para ser un puente hacia Dios, no para ser un muro entre Dios y ellos. Lo profético o el don de profecía es un don de conexión. Y déjame decirte esto, hay pocos dones que pueden conectar el corazón de las personas a Dios como lo profecía, como lo profético. Porque una de las cosas que hace lo profético no nada más revela quizás información de la persona, pero también dentro de esa profecía hay una revelación del corazón de Dios. Y cuando revelamos y cuando profetizamos, estamos revelando el corazón de Dios para alguien. Estamos revelando el corazón de Dios
para esa persona. Y déjame decirte esto, Dios no anda juzgando y condenando a las personas en este tiempo. Entendemos que va a haber un día de juicio, va a haber un día donde sí, ahora sí, se acabó. Y ahora sí, los que creyeron, creyeron, y los que no, no. Pero ahorita estamos viviendo en un tiempo donde la gracia de Dios está fluyendo. Ejemplo, Jesús dice, perdonen, dice, amen a tus enemigos para que puedan ser como su Padre Celestial, que le hace llover sobre los que lo merecen como los que no lo merecen. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos experimentando. Hoy no estamos experimentando la ira de Dios. Hoy no estamos experimentando la condenación y el juicio de Dios. Estamos experimentando la gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios, que Él envió a Jesús para que podamos reconciliarnos con el Padre. Entonces, es súper importante de entender, y voy a terminar con esto, en 1 de Corintios 14, Pablo nos habla acerca de la profecía, ahora sí, del nuevo pacto, y ese es, ahora sí, y nos da un parámetro de cómo debe de ser la profecía en el nuevo pacto. Y dice así en 1 de Corintios 14, 13. Dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. La meta de la profecía o lo profético del nuevo pacto es animar a las personas, es consolar a las personas y es para edificar a las personas. Esas son tres cosas claves que tenemos que entender si queremos perseguir un ministerio o ahora sí, ministración profética. Tenemos que asegurar que nos estamos estableciendo en el lugar correcto. Y cuando hacemos enseñanzas y cuando profetizamos y hacemos como entrenamientos en lo profético, algo que les digo a las personas y es esto, les digo, si no te gustaría recibir la palabra que vas a dar, mejor no se lo des. Y eso puede ser un filtro. O sea, si no te gustaría recibir la palabra que tú ibas a dar a alguien, quizás te puedo casi garantizar que no viene del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si tiene que ver con condenación, si tiene que ver con juicio, realmente no es un espíritu de Dios, no es el espíritu en la cual Dios anhela que nosotros estemos caminando. Puede ser un espíritu crítico, pues. Y a veces he escuchado y visto personas, ¿no?, que de alguna forma tratan de usar la profecía para manipular y para tratar de hacer que las personas hagan algo que ellos quieren hacer. Y lo usan de una forma que no deberían de usarlo. Entonces, en el nuevo pacto, la profecía del nuevo pacto, eso es el corazón de la profecía del nuevo pacto, es 1 de Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. Entonces, Dios anhela usarte para animar a las personas, para consolar a las personas y para, edificar a las personas. Dios no quiere que uses la profecía para destruir a las personas, sino para levantarlos. Son dos cosas que sentí que Dios puso en mi corazón para ustedes, iglesia, en este día. Y yo espero, la verdad, que Dios hable a tu corazón. Y uno de mis anhelos realmente de hablar esto es, espero realmente que Dios pone un hambre en tu corazón para que realmente puedas perseguir el escuchar a Dios y el profetizar, pero profetizar de un lugar correcto, de un lugar del nuevo pacto, entendiendo que Dios anhela reconciliar a las personas con Él. Y Dios puede usar a la profecía para conectar a esas personas que quizás están desconectados de Dios. Y Dios puede usar eso para conectarlos a Él.
me gustaría orar rápidamente por ti. Padre, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nuestras vidas, en cada uno ahora sí, de nuestros corazones. Y Padre, te doy gracias, gracias, gracias por lo que tú has revelado y por lo que tú estás hablando, Señor. Y Padre, yo suelto un hambre en sus corazones por escuchar tu voz, por ser movido en lo profético, en profetizar, pero de estar profetizando desde tu corazón, de estar profetizando de un lugar donde van a traer una edificación y ánimo y consuelo a los corazones de las personas, no condenación y juicio. Y Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Yo te doy gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, que tú nos das lentes nuevos para verte, para ver la profecía, para ver tu reino. Y te doy gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú harás en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Iglesia, pues fue un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Espero que Dios haya hablado algo en tu corazón y que puedas realmente aplicar lo que hablé hoy a sus vidas diarias y en su búsqueda de ser usado por Dios para traer mensajes de su parte, pero mensajes que edifican, que animan y consuelan a cada persona. Entonces, gracias por la oportunidad. Los amo, les mando un abrazo.